mañana al despertar veo tu gran amor recorriendo mi interior, recordándome quién soy. Veo tu gracia, tu misericordia, un nuevo día, una luz de esperanza. Puedo respirar y en el silencio que invade mi alma busco una respuesta y un solo camino. Merezco, Jesús, tanto amor, y entonces pregunto: ¿quién soy yo para merecer tanto amor? ¿Quién soy yo para recibir tu favor? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Siendo yo el que clavó en la cruz tu dolor y tu cuerpo una lanza lo traspasó. ¿Quién soy yo para que tú me hayas salvado? Por eso estoy aquí en pie, por tu gracia y tu poder. ¿Quién soy yo? Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio de aprendizaje y crecimiento espiritual. A continuación, te invitamos a que escuches la meditación de la Palabra de Dios por medio de nuestro hermano y pastor Andradis Peña. Esperamos que puedas encontrar consuelo y sabiduría, así como la inspiración necesaria para nuestra vida espiritual. Es un momento propicio para reflexionar sobre nuestro caminar, fortalecer nuestra fe y profundizar en la salvación de nuestra alma. Con nosotros, el pastor Andradis Peña. ¿Son todos, son hijos de Dios o no son hijos de Dios? Sonido. Según lo que yo he leído, la palabra del Señor dice que todos somos creación de Dios, pero aquel que obedece la palabra del Señor y le cumple la palabra del Señor, que son el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo, esos son los que son hijos de Dios. Amén. ¿Alguna otra versión? Mi padre dijo que tampoco, que no. ¿Por qué? Dale el micrófono a mi padre. ¿Por qué dice que no todos son hijos de Dios? Pues, en cuanto a la obediencia a la palabra, no, pues tengo el versículo, sí, que me acuerdo yo, pero no se me llegó en el momento que dice la Biblia que no todos son hijos de Dios. Algunos son hijos del diablo. Y bueno, sin embargo, más una idea, pero no todos son hijos de Dios. El que es de Dios, a él viene, y el que no, aunque se le ruegue, no llega. Ok, ¿alguna otra versión? Por favor. Y escrito está: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hechos hijos de Dios, sino los que le recibieron, a los que creen en el único nombre. Pero si Dios ama a todo el mundo. Muy bien. Tocamos un tema muy importante y hay una diferencia en que es hijo de Dios y lo que es creación. Lo que decía mi hermano Niel, lo que dijo ahorita mi hermana Patricia, mi hermana María. Una cosa es ser creación y otra cosa es ser hijo de Dios. Afuera uno encuentra y dice, todos somos hijos de Dios. Y con la persona que hablemos siempre van a decir, somos hijos de Dios.
Por eso Dios nos ama a todos. Dios ama a todos. Y con esa frase, con esa palabra de que Dios ama a todos, se escuda todo mundo. El hecho de que ame al mundo no significa que sea un hijo de Dios. Para que alguien sea hijo de Dios, ¿qué debe suceder? Tiene que alguien nacer de nuevo. Entonces, una cosa es la creación de Dios, que todos somos creación de Dios. Eso sí no se puede negar. Todos somos creación de Dios. Pero una cosa son los hijos de Dios y otra cosa son los hijos del diablo, como lo decía mi padre. Porque está escrito en la palabra de Dios. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. De ahí no hay. Entonces ya identificamos que sí hay una diferencia en lo que es la creación de Dios y en lo que es ser hijos de Dios. Entonces, el texto que leía mi hermano Juan Pablo, que es Juan capítulo 1, verso 12, donde dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más, a todos, ¿cómo dice textualmente el versículo? Más a todos los que le recibieron. Una cosa es recibir y otra cosa también es creer. Más a todos los que le recibieron. Por eso nosotros siempre hemos dicho aquí en el proceso de salvación tienen que existir varios pasos, no es un solo paso, porque la Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces hay muchos agarrados de ese texto bíblico ya, porque dicen, no, yo así sea el final de esto, mejor dicho, si esto se acabó, invocamos el nombre de Jesús y somos salvos. Eso no es así, eso tiene un proceso anterior. Y de hecho que lo hablamos esta mañana, que cuando hay un terremoto o cualquier cosa, ahí sí, Dios mío, ahí sí, Dios mío, ahí sí, pero seguro que con solo decir Dios mío no van a obtener la salvación. ¿Por qué? Porque tiene que haber un proceso. Primero, los que le recibieron, significa que hay mucha gente que no recibe a Dios. Y como no lo recibe, pues ni lo conocen. ¿Qué pasa con el que le recibe? Tiene la oportunidad de conocer a Dios. El que no le recibe anda en la ignorancia que estamos viendo hoy, una ignorancia difícil, una ignorancia que nos trae a nosotros como hijos de Dios, nos trae una pesadez espiritual, porque uno ve y dice, cuánta idolatría hay en este mundo, cuántos entregados a algo pagano, porque es pagano lo que están haciendo el día de hoy, y en cierto modo hasta nos afecta, hasta para desplazarnos. Hoy veníamos con mi esposa en el carro y ya se unieron hasta los visitaxis a esto también, y lo que hicieron fue apoderarse de los dos carriles de la 170 y no nos dejaban pasar. Hombre, ¿qué les cuesta? Háganse a un lado, no afecten a las demás personas. Pero no, porque ellos tienen que mostrarse, y mientras ellos se muestran, nosotros nos apagamos, y no debiera ser así. Por eso es importante que nosotros entendamos la diferencia de lo que son ellos a lo que somos nosotros. Y nosotros somos privilegiados, porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque vino la palabra a nosotros y nosotros la recibimos. Y no solo la recibimos, sino que la creemos. Y a los que creemos esa palabra, dice la Biblia que fue a los que Dios hizo sus hijos. Léelo textualmente, mi hermano Juan Pablo, ahí en voz alta, y dale el micrófono. Sí, léelo textual, bien pausadito. Sí, claro. Mas a todos los que le recibieron, es que escrito está, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad. O sea que el que no cree en esta palabra está diciendo claramente que no es hijo de Dios, porque lo que Dios trajo a nosotros fue la palabra de Dios. Entonces todo aquel que no cree en esta palabra, y hay algunos que sacan esta palabra y la ponen a un lado y empiezan a creer en lo que ellos
ellos realmente piensan, su ideología, mas no lo que dice la palabra de Dios. Entonces, sabemos que los que creen, los que recibieron, son los hijos de Dios. Los otros no son hijos de Dios, ¿cierto? ¿Qué dice en Romanos capítulo 8, versos 14 y 15? ¿Quiénes son los que son verdaderamente hijos de Dios? Romanos capítulo 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos al Abba Padre. Abba Padre. Entonces, ¿quiénes son los que son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando una persona no tiene el Espíritu de Dios, no está guiado por Dios. Por eso le es fácil ir al pecado, le es fácil hacer cualquier otra cosa que está fuera de los caminos de Dios. Los que tenemos el Espíritu de Dios, ya no se nos es tan fácil ir al pecado, porque uno identifica, uy, esto es pecado y eso ofende a Dios. Inmediatamente uno corta ahí, no permite que eso siga avanzando. Pero eso lo hacen los que son hijos de Dios. En Juan capítulo 14, verso 26, nos dice también la palabra de Dios. Dice que el Espíritu de Dios enseñará todas las cosas. ¿Lo tienes, mi hermano papá? Listo, micrófono ahí. Sí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿de dónde voy a tener yo enseñanza? ¿De dónde voy a sacar enseñanza si no me baso en lo que dice la palabra de Dios? Hay algunos que la palabra de Dios no la leen, mucho menos la escudriñan. Entonces, ¿de dónde peras si no hay manzanas? O sea, no hay absolutamente nada si nosotros no leemos la palabra de Dios. Le es difícil, mira, porque hoy está un ejemplo buenísimo para nosotros hoy, mejor dicho, machetear hasta donde no más. Porque toda esta gente, ¿usted cree que lee la palabra de Dios? Yo creo que ninguno. Si leen, leerán el Salmo 91. Y eso es porque como tienen una protección. Porque supuestamente tienen una protección. Pero puede que lo lean también, pero ni siquiera lo practican. O no lo entienden. Exactamente. Sí, así es. Claro. Sí, y también hay otra opción que hay dos personas, yo me di cuenta anoche, hay personas que llevan mucho tiempo leyendo la palabra del Señor, pero no la entienden. Tratan de explicar la palabra del Señor, pero la explican erróneamente. Y anoche me di cuenta, no saben ni qué es un ayuno, ni para qué es un ayuno. Wow. Y se supone que ya lleva bastantes años estudiando la palabra del Señor. No, y no solo eso. Uno les habla del bautismo y tampoco saben acerca del bautismo. Entonces no entienden el proceso de salvación. Entonces nosotros lo entendemos, pero ¿por qué? Porque nos hemos puesto en la tarea de leer la palabra de Dios. Si no fuera así, estaríamos en la misma ignorancia. Entonces, ¿qué tan importante como hijos de Dios que escuchemos la voz de Dios? ¿Dónde escuchamos la voz de Dios? Cuando leemos esta palabra. Ahí escuchamos la voz de Dios. Porque siempre hemos tenido la discusión de que Dios me habló y que Dios me dijo. Yo sí quisiera, y lo hemos hablado muchas veces con mi hermano,
Yo sí quisiera escuchar la voz de Dios, ¿cómo es? Si es como una voz normal, si es de un ser humano. No. La Biblia describe hasta la voz del Señor como el estruendo de muchas aguas. Eso no lo aguantaría ni el oído de uno. Entonces eso que Dios me dijo que le dijera a usted, por favor. No, uno lo que lee es lo que dice la palabra de Dios y lo que uno le puede decir a las personas. La palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y no necesito que una voz me lo esté diciendo aquí. Yo lo leo y inmediatamente lo entiendo. Entonces, como la gente no lee la palabra de Dios, pues no son guiados por Dios. Debe guiar realmente en la palabra de Dios. Y mientras vivamos en la pereza de no leer la palabra de Dios, estamos predestinados a no ser hijos de Dios. Uno obedece más como hijo la voz de su papá o la voz del vecino. Del papá, ¿cierto? Así sea el vecino bien bravo, uno lo que sale corriendo si acaso por ahí sí está de mal genio. Pero que uno medio le da papaya de una vez y nosotros hacíamos unas cosas cuando chicos éramos, ¿cómo se diría? Traviesos. Eso, mejor dicho, vecino que llegaba, mejor dicho, como en la mala, mejor dicho, en la noche no la pagaban. El montonón de piedra encima de la casa. Entonces, son cosas que como chicos hacíamos. Pero si papá nos decía algo, ojo, alístese porque a que sí, se quiere ganar su pela y casi que eso era fijo. O sea, uno sabía que cometía algún error, inmediatamente palo o no. ¿Sí les pegan duro o no? No, ¿cierto no? Y vos no, la niña es consentida. Papito no me pega. Pero si haces cosas malas, seguro que te la ganas. ¿Por qué? Porque necesitamos ser corregidos también. Así es mismo nosotros con el Señor. Nosotros debemos obedecer esa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que por su palabra nosotros somos limpios. Entonces, eso está en Juan capítulo 15, verso 3. ¿Ya la tienes? Listo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, por la palabra que os he hablado, vuelvo y digo, ¿por dónde habla el Señor? Por medio de su palabra. Entonces nosotros somos limpios por medio de su palabra. ¿Por qué limpios por medio de su palabra? Por una palabra, por ahí una palabra que nos debe importar mucho a nosotros, y es la obediencia. Nosotros lo que sí sabemos hacer es hacer caso. Nosotros lo que sí sabemos es hacer caso. Entonces, y eso lo debemos hacer tanto acá como en el hogar, como en todas las cosas. Hacer caso, así nos duela luego. Pero hay que hacer caso, hay que ser obedientes. Entonces, si nosotros somos limpios por medio de la palabra, es por ser obedientes. ¿Obedientes a qué? A lo que dice el Señor de lo que debemos hacer para heredar la vida eterna. Entonces, ¿cuántos tomaron algún espacio para ver lo de los Juegos Olímpicos, la inauguración en esta semana? ¿No perdieron tiempo en eso? Les felicito. Les felicito. Pero de todas maneras, sucedieron muchas cosas en esos Juegos Olímpicos, en esa inauguración, las cuales nosotros como hijos de Dios nos da una esperanza de que Cristo viene pronto. ¿Por qué? Porque una parte que se hacía común y corriente, como la parte deportiva, pero hoy en día le agregaron algunas cosas más que no tenían nada que ver con lo deportivo. Resaltaron todo lo que es el lesbianismo, la homosexualidad, resaltaron, lo pusieron por encima de todas las cosas, blasfemaron en contra de Dios.
lo hicieron de frente, blasfemando en contra de Dios. Y dieron una ilustración de cómo el gobierno se va, o todas las naciones se van a inclinar a un solo rey. Y dieron esa ilustración y la hicieron. A medida que yo veía esa ilustración, es un caballo que iba sobre el agua. Era un robot. Y era un caballo que iba montado, una persona iba montado en ese caballo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el anticristo va a aparecer montado en un caballo. Y va a ser algo semejante a lo que Dios, porque el anticristo es una vil copia del Señor, porque no tiene nada original, todo lo copia de Dios. Y la palabra de Dios en Apocalipsis dice que Él va a venir en un caballo blanco y a muchos engañará. Iba un caballo sobre el agua, un robot, eso se veía como en cámara lenta, lo cual generaba como un realce, no era como algo corriendo normal, no, como que le generaba una pausa a todo mundo que lo estaba viendo, y todos decían, wow, qué arte, se fajaron, qué bonito, qué tecnología. Los que piensan como personas del mundo. Nosotros no pensamos como personas del mundo, nosotros pensamos como personas que somos hijos de Dios. Cuando yo vi eso, inmediatamente se me vino a mí. Dije, esto es apocalíptico. Esto no es corriente. Y siguió. Después que ya sacaron ese caballo, ya el caballo quedó, cambiaron esa imagen y colocaron un caballo ya en tierra con una persona montada en ese caballo, cubierta la cara, que no se sabía si era hombre o era mujer. Por sus facciones parecía mujer, pero también por algunos aspectos de su, eso era como una coraza, como una, ¿cómo era lo que se llamaban antes los soldados? O sea, una armadura montado ahí, una armadura, venía con una persona montada en una armadura. Y empezó a caminar ese caballo en medio de todas las banderas de todo el mundo. Todos con sus banderas. Y a medida que iba pasando el caballo, las banderas iban detrás de él. Y a medida que seguía caminando, las banderas seguían detrás de él. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las naciones se van a doblegar ante un rey. Y ese rey se llama el anticristo. Entonces, esta imagen está mostrando realmente lo que va a suceder cuando ya nosotros no estemos aquí, gracias a Dios. Que todas las naciones se van a doblegar ante este rey. Y ya lo hacen tan abiertamente para que ninguno se le haga extraño nada. Ah, eso es normal, eso es arte. Lo que no va a ser normal es que mucha gente hayamos desaparecido de esta tierra. Eso lo van a tener que justificar de alguna forma. Y de hecho que ya muchos dicen que hay ovnis y hay platillos voladores por todo lado, que estamos rodeados de extraterrestres. Y eso lo están realzando muchísimo la NASA, y por todo lugar lo están realzando, porque sabe que se llega un tiempo en que va a desaparecer mucha gente. ¿Y cómo van a justificar eso? Diciendo que los extraterrestres vinieron y nos llevaron, que nos fuimos para Marte, que sí, definitivamente en Marte sí había agua y que sí se podía vivir allá, y van a justificar eso para calmar a los que se queden aquí. ¿Y qué va a pasar con todos los que se queden aquí? Veas en la imagen esa, van a tener que doblegarse ante uno solo, y ese es el anticristo. Y ahí será el reinado del anticristo. 3 años y medio que les espera, de mucha paz y mucha felicidad, donde van a disfrutar todo lo que ustedes no han vivido en toda su vida. Pero después, otros 3 años y medio donde no van a poder hacer absolutamente nada, donde van a estar ligados 100% a la esclavitud de este ser, donde dice la Biblia que no podrás ni vender, no podrás hacer absolutamente nada. De ahí empieza el reinado del anticristo, pero ya lo mostraron. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como hijos de Dios debemos estar preparados y dichosos y gozosos, porque nosotros sí nos vamos de aquí, porque hay un Padre celestial que viene por sus hijos. Lo importante es uno ser hijo de Dios.
la importancia de ser hijo de Dios, no ser creación de Dios. Por la paz Muy bien. del mundo. Ese precisamente, digamos que en este momento es algo que yo estoy de acuerdo. Porque no la reunión de todas las iglesias. Porque yo sé que cuando se reúnan todas las iglesias, eso ya va a ser el ecumenismo, donde pero eso ya prácticamente se va a dar en el reinado del anticristo, una sola religión. Prácticamente, una sola religión se va a dar. De salir esta vez y a reunirnos, o sea, todas las iglesias de todas las congregaciones, no importa el nombre de la congregación que sea, pero todos reunidos que para pedir por la paz. Exactamente. Dicen Jesucristo es la paz. Es lo que se va a resaltar ahí, es el nombre de Jesucristo. ¿Cómo lo veo yo? Yo lo veo como una oportunidad de nosotros como hijos de Dios también resaltar el nombre de Jesús. No creemos en la misma doctrina que de pronto están profesando todos, porque en eso sí somos muy independientes de creer o no. Pero me parece que es algo, una forma de expresarnos también como hijos de Dios, de resaltar el nombre de Jesús. Si estas personas del LGTB hacen unos desfiles que a mí me tocó presenciar uno que me vinieron de frente y yo quedé, mejor dicho, en contravía de ellos y a pie. Y mejor dicho, la fuerza tan fuerte que tienen ellos, como que, yo no creo en eso de energías, pero que las hay como dicen. Y se venía una fuerza tan fea, o sea, uno como hijo de Dios, uno repele eso. Así le llamen a uno homofóbico. Pero lo que no es de Dios, no es de Dios y ya. Y el hecho de uno tomar banderas también y decir, hay un nombre que es sobre todo nombre y es el nombre de Jesucristo. Que me gusta que tiene como título el nombre de Jesucristo. No dicen el nombre de Dios ni el Señor, sino claramente dice el nombre de Jesucristo. Es más, nosotros estamos pensando en ir. ¿Por qué? Porque si esta gente sale a mostrar lo que es del mundo, perdón la palabra, lo podrido que está, lo perdido que está, y esta gente sale a mostrarlo, ¿por qué nosotros no salir con nuestras Biblias en alto y decir, aquí hay unos que también no compartimos eso, pero somos libertados por el poder de Dios? Nosotros estamos pensando en ir, llevar las guitarras y irnos nosotros cantando nuestras alabanzas hasta donde tengamos que ir. Vamos allá, llegamos al punto y nos vamos para la casa. Ya que ellos sigan allá con su espectáculo, que hagan lo que, no sé qué es lo que irán a hacer, pero nosotros sí llevar y decir, nosotros también pertenecemos a ese Señor Jesucristo. Y sé que va a salir mucha gente, a caminar. Y creo que más que apoyar una marcha de esas, yo creo que se trata es de levantar el nombre de Jesús en alto. Entonces, yo creo que ahorita lo planeamos y sería bueno que nosotros fuéramos una valla con un hermoso texto bíblico, irnos cantando nuestras alabanzas al Señor, ojalá las canciones bien antiguas que resaltan el nombre de Jesús y llevarnos, como quien dice también, un testimonio de lo que Dios hace con el hombre. Entonces, lo que va a resultar también es la unión de muchas iglesias. Estelita, tienes toda la razón. Va a haber una sola doctrina, no pueden haber muchas doctrinas. No es para que sean muchos nombres, no, sino, o sea, que se unan todos en uno solo. Eso ya es una práctica de lo que va a suceder con el anticristo también, porque no va a haber sino una sola religión. Ya no va a haber todas las religiones que quieran. Y es más, esa religión va a estar enfocada simplemente en la adoración a la bestia, al anticristo que está ahí. Ya todos van a adorar porque a eso sí lo van a ver. Cuando ese venga,
Todos los que se quedan aquí en la tierra lo van a ver, y Dios quita su espíritu de esta tierra y envía un espíritu de confusión, que van a creer en ese que viene en el caballo y van a adorar a ese. Entonces todas las iglesias dicen, no, definitivamente todos volcados a ese ser. Pero nosotros estaremos con el verdadero Dios. Eso es lo que nosotros nos gozamos, que nosotros estaremos en el verdadero. Nosotros en otro tiempo también vivíamos, de pronto, como lo decía mi hermano Juan Pablo, en la ignorancia que están estas personas que están hoy haciendo sus, ¿cómo le llamamos a eso? Su rito, su desfile, ¿cómo le llamamos más? Digamos que su forma de adorar. El tema es que ni siquiera están adorando a Dios. Está totalmente de acuerdo. María es una persona que está muerta en este momento. Están celebrando, o sea, ni siquiera existió. Porque Exacto. existió fue la Virgen María, no existió la Virgen del Carmen, Del ni Carmen. Guadalupe, ni nada de eso. Esas ya son creaciones del hombre. Pero el hombre es tan crédulo que precisamente por no leer la palabra de Dios termina creyendo lo que hay. Y es una forma de ellos salirse de una rutina. Como quien dice, vamos a infringir todas las leyes de tránsito, porque para eso también lo hacen. Gente en las volquetas, metidos en los buses, mejor dicho, por fuera de los carros, por todo. Entonces, tomando, que supuestamente el alcohol está prohibido cuando la persona está manejando, y esa es la oportunidad que tienen ellos para, mejor dicho, desbordarse en todo, en infringir toda la ley. El hombre ama y goza infringir la ley. Por eso no se cogen a esta ley. A esta ley les queda difícil. Pero nosotros en otro tiempo, de pronto yo no, gracias a Dios, pero algunos de los que están acá vivieron esas escenas. Y eso era porque deberían estar con sus amigos más que todo, porque a ver cuál adorna mejor su vehículo, cuál le pone más sonido y descarga, que yo he visto que a punto de estallarse esos pobres parlantes de esos pobres carros, que ya apenas es ya a punto de reventarse en esos pobres parlantes. Todo ¿por qué? Por satisfacer una necesidad del hombre, de la carne. Pero dice la palabra de Dios que nosotros en otro tiempo vivíamos así. En Efesios 2, por eso nosotros debemos ser más que privilegiados, de que ya no pertenecemos a ellos. La palabra de Dios dice que nosotros somos salvos por gracia. Y dice en Efesios 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces ahí entra, son creación de Dios, pero están muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿cierto, mi hermano Juan Pablo? Siguiendo la corriente de este mundo, porque esto es del mundo, eso no es de Dios. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí estamos hablando de ¿quién? De Satanás. Eso es lo que están haciendo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ve la importancia de uno ser obediente? Y como hay unas personas que somos obedientes, hay otros que son desobedientes. Y aquellos que son desobedientes son los que pertenecen al mundo y pertenecen a la potestad de lo que dice aquí, que es el príncipe de la potestad del aire. A ellos pertenece. El verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, estábamos igualitos que ellos. No había ninguna diferencia. Por más que digan, yo no le hago daño a nadie, yo no digo groserías, yo no robo nada. Así, no haga ninguna de estas cosas. Desde que uno no sea obediente a la palabra, pertenece a ellos también. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y es una palabra hermosa para nosotros, salvos. El que está condenado, condenado ya está. Pero dice la palabra de Dios que por gracia nosotros somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, vuelve y lo repite, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, lo que les decía. No por obras, porque hay muchos que dicen, no, pero yo aporto, yo doy allá para la construcción, yo pago el arriendo, yo ayudo con los servicios del templo, yo ayudo con la hermana que hace el aseo, yo voy y arreglo las sillas. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviéramos lejos de ellas. Muy bien, en ellas. Muy bien, Alison. Para que estemos en ellas. En Juan capítulo 1, verso 12 lo leíamos ya, que los que creemos en el Señor somos los que somos hijos de Dios, los que nos ha dado potestad de ser hijos de Dios. Pero ¿y cómo podemos ser hijos de Dios? Romanos 10:9. Romanos 10:9. ¿Qué dice? Que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La importancia, y lo hemos dicho muchísimas veces, de creer. De creer. Y no solo creer, sino confesar con nuestra boca que Jesús es Dios. Es importante que nosotros lo pronunciemos, que lo digamos. Porque lo que siempre he dicho, la fe sin obras está muerta. Pero a una fe se le mete obras y casi que es una obra que se realiza. Si nosotros creemos en su palabra y confesamos que Jesús es Dios, eso nos hace que nosotros seamos salvos. No conocen la gente la palabra de Dios. Por no conocer la palabra de Dios, no tienen el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre. Eso es otro tema. A los que creen en ¿qué? En su nombre. No los que crean en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, sino dice la palabra de Dios, a los que crean en su nombre. Resalta mucho la palabra de Dios, el nombre. Porque en ese nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Padre, Jesús vino como el Padre, como el Hijo y cuando se fue volvió como Espíritu, y pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo, que es Jesús. ¿Nos enseña Alison a nosotros o no? Muy bien, Alison, muy bien. Ella tiene muy claro lo que es el nombre de Jesús. Y ese nombre es el que tiene que ser revelado a los hombres. Y por esa causa mucha gente no creen y hacen a un lado el nombre de Jesús. Porque creen que la prioridad es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Pero uno sabe que a todos los que creen en su nombre, ¿cuál es el nombre del Padre? Yo lo he dicho muchas veces. ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Amén. Jesús es su nombre. Ese nombre
es el que está revelado para nosotros poder ser salvos. Entendamos, no es la carne que estuvo aquí en la tierra, porque Jesús estuvo como hombre aquí en la tierra, pero la palabra resalta es el nombre, porque la carne es una carcasa de Dios en esa carcasa de hombre, pero lo que dejó el Señor fue el nombre revelado. Entonces, ese nombre revelado es el que nosotros debemos aceptar, debemos creer, es el que debemos abrir las puertas para poder ser salvos. Los que heredan el reino de los cielos no son los que no son hijos. Los que heredan algo son los que son hijos. El carrito que tú tienes de tu papá, ese te lo va a heredar tu papá. La casa que tienen sus padres te la van a heredar a ti. Créame que mi parte no vas a recibir ninguna herencia. Y se lo digo en serio. No, claro, hablando terrenal. Porque realmente lo terrenal lo va a recibir es de los padres. Si mi Padre es mi Señor Jesucristo, ¿quiénes son los que vamos a recibir esa heredad? Los hijos de Dios. Esos son los que vamos a recibir la heredad. ¿Y qué heredad nos tiene el Señor? Una vida eterna con Él. Una ciudad hermosa donde fue a preparar moradas, dice la palabra de Dios. Me voy a preparar moradas para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso no es a todo el mundo, es únicamente a los hijos de Dios, a los que son engendrados. ¿Qué era con lo que leía Alison al inicio de la palabra? ¿Qué fue lo que leímos? Que nosotros no somos engendrados ¿de qué? De la carne. Del hombre. No somos engendrados ni de carne ni de sangre. Muy bien, somos engendrados de Dios. Léelo, tal como está. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo nosotros somos engendrados de parte de Dios? Pues esta palabra aquí. Ahí nosotros somos engendrados de Dios. Y es si recibimos esa palabra en nuestra vida, le abrimos nuestro corazón, creemos en esta palabra, inmediatamente nosotros empezamos el proceso de crecimiento en Dios. Empezamos a ser hijos de Dios. Porque como les decía al inicio, debe haber una sepultura y un nacimiento para que seamos hijos de Dios. Si no hay ese proceso, pues difícilmente van a ser hijos de Dios los que no acepten esta palabra. Entonces, la invitación es que aceptemos la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que agregar? ¿Preguntas? ¿Desde cuándo entonces se engendra la palabra? ¿Desde cuándo se engendra la palabra en nosotros? Sí, Señor. Dice Juan capítulo 3, perdón que le interrumpa. Dice Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nacer. Está hablando de un nacimiento. A eso es lo que hablábamos. Tiene que morir y volver a nacer. Entonces, ¿cuándo inicia lo que decíamos? ¿Cuándo inicia en engendrarse esta palabra? Cuando yo abro mi corazón y la creo. Ahí empieza la palabra engendrada en nosotros. Cuando esa palabra engendrada en nosotros, ya nosotros nos apoderamos de ella, vamos a lo que está leyendo mi hermano Níder, a obedecerla. Y es como así, ¿cómo lo hacemos? Por medio del bautismo. Ahí empezamos la obediencia a Dios. Lo importante de todo es obedecer a Dios y mantenernos en la palabra.
Porque si nosotros nos alejamos de esta palabra, inmediatamente también estamos renunciando a esa heredad del Señor. Porque la palabra de Dios dice, hay muchos dicen que no, que la salvación no se pierde, que desde que usted ya la recibió usted no la pierde. No, señores, sí se pierde. Y lo leíamos creo que hace dos domingos atrás, donde decía que la palabra de Dios decía que si el pecador se arrepiente, puede llegar al reino de los cielos, pero si el que es justo se aparta del camino, perece. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros, y que sería injusto, ¿no? Y uno diría, oiga, pero el Señor sí es que es injusto. ¿Cómo así que un man que estuvo haciendo siempre el pecado, siempre en lo malo y tantas cosas, y al final se arrepintió y se fue con él? Y usted que vivió toda su vida y al final se le dio por resbalar el pie y se quedó. Así son las cosas con el Señor. El Señor, ¿cómo pagó cuando vino y cuando pagó el salario a todos los que fueron a laborar? El que entró a las 7 de la mañana le pagó lo mismo al que entró a las 6 de la tarde. Y el de las 7 de la mañana estuvo trabajando todo el día y le pagó lo mismo. Entonces, así son las cosas del Señor. Lo importante de nosotros no es soltarnos de esta palabra. Nos vamos a hallar muchas sorpresas. Por eso la palabra de Dios dice que no todo el que me dice Señor, Señor será salvo. Ahora dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque a veces perseveramos por un tiempo, pasan los granitos, las semillitas que iban cayendo en el camino. Pero si no tenemos raíz, que es en la palabra del Señor, no va a crecer y no vamos a hacer un árbol bueno. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el que esté en el camino de la rectitud, creo que dice, por torpe que fuere, no se apartará. Si alguien me puede ayudar buscando ese texto bíblico, como para, o sea, lo importante es uno vivir en el camino de Dios. Sí, que hay momentos en que uno se le da por mirar a la izquierda o a la derecha, pero no, por más que mire para allá, no, trate de seguir su camino, porque es importante no desviarnos de él. Cuando ya volteamos la mirada totalmente fuera de ese camino, ahí es el problema que tenemos, que ya para volverse a encaminar le es difícil. Eso es como cuando uno va por una vía, y me sucedió estando fuera de Colombia, iba por una vía y me salí de esa vía para volver a esa vía, uy, qué camello. Y si me pasaba de cierto lugar, me multaban. Yo iba estresado. Y ya, ¿de cómo hago para volver? Ponga el Waze, ponga el map, mire a ver cómo hace. Y si me pasaba de una cuadra, ya inmediatamente me llegaba la multa, en un estrés horrible. ¿Todo por qué? Porque hubo un momento en que dije, ¿será por acá o será por acá? Y dije, no, dele por la derecha. Cogí por la derecha y cogí el camino equivocado. Entonces, la importancia de uno conocer el camino y a dónde va a llegar. ¿Qué dice mi hermano Nier? Ya encontré el versículo. Dice Isaías capítulo 35, versículo 8. Y habrás allí calzada y camino, y serás llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere en el camino, por torpe que sea, no se extraviará. No se apartará de él. Yo he tenido la oportunidad de a veces, uno de la Biblia dice, todo me es lícito, más todo me conviene, desechar lo bueno y coger lo bueno. ¿Cómo es? Dice la palabra, desechar lo malo y tomar lo bueno, ¿cierto? Yo divago muchísimas cosas y a veces uno ve algunas doctrinas cuando digo, uy, pero ¿cómo le ocurre hacer esto? Pero porque uno conoce la palabra de Dios. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de eso? De decir, uy, esto sí es tan... Hermanito, yo he tenido situaciones con amigos que he tenido. Unos me dicen que no creen en Dios y que el diablo es bueno y que Dios es malo. Y bueno, gracias a Dios, Dios le da sabiduría a uno, pues para con tranquilidad tratar de explicarle. Y me invitaron a su casa y me hicieron unas buenas onces, por cierto.
Y nos pusimos a hablar. Y ellos me dijeron, Dios es malo. Yo le dije, ¿pero por qué? Hay una doctrina ahorita que se llama que Jehová es malo. Sí. Jehová es una doctrina, pero terrible. Sí, hay que tener cuidado. Está de mucho cuidado. Y ellos me dijeron que bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permite que hayan tantos accidentes? Sí, Que típico. ¿por qué permite tantos terremotos, maremotos? Y yo, bueno, yo les pongo un ejemplo pequeño, pero termine. Y bueno, se empezaron a expresar de que por qué permitió que David matara a tanta gente y que tanta sangre, y siendo un santo de Dios. Y yo siempre les respondí con esto. Le dije, había un peluquero y se fue un pastor a cortarse el pelo ahí con el peluquero. Entonces el peluquero le dijo, yo no creo en Dios. Y el pastor seguía. Y él decía, dice, es que no, si Dios no existe. Y empezaba así, y dele. Y bueno, el pastor a lo último le dijo, ¿por qué no cree en Dios? Y él le dijo, no, yo no creo en Dios porque hay mucha gente que se muere. Hay mucha gente que matan y son inocentes. Hay mucha sangre corriendo por el piso, según por, ¿cómo se dice eso? Como venganzas y toda esa vaina. Y bueno, y volvió y dijo los terremotos y los tsunamis y los bueno, un poco de cosas. Entonces el pastor le dijo, había un muchacho mechudo fuera de la peluquería y le dijo, yo no creo en los peluqueros. Y el peluquero dijo, uy, ¿cómo así? Si yo soy peluquero y le estoy cortando el pelo a usted, ¿cómo no cree en los peluqueros? Entonces el pastor le dijo, si hubieran peluqueros, ese muchacho no estuviera con el cabello largo, ni la barba larga, entonces yo no creo. Y entonces el peluquero respondió y dijo, ¿cómo así? Sí, aquí estoy, pero si él no viene a mí, ¿cómo le voy a cortar el pelo? Entonces el pastor dijo, tú bien respondiste, si no buscamos de Dios, ¿cómo cree que Dios no va a permitir de estas cosas? Si nosotros buscamos del Señor, realmente vamos a ver las obras que Dios hace en la vida de uno. Ese es un buen ejemplo, porque ahí está diciendo, el que realmente debe estar interesado en buscar la salvación somos nosotros. Ya Dios dejó su plan ahí de salvación y ya cada quien toma la decisión. Don Andrés, es que como se estaba diciendo del anticristo, que en esos 7 años, 3 años y medio iba a haber paz total en el mundo, y los otros 3 años y medio ya iba a haber esclavitud y todo eso, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa después de esos 7 años? ¿Qué horas tenemos? Bueno, ¿una en punto? Bueno, para responderle a la niña, es porque es importante que hay un proceso en todo, digamos, hasta el juicio final. Y después de esos 3 años y medio, muy seguramente van a atacar a Israel, al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, algunos se van a doblegar ante el anticristo. Los únicos que van a pasar la gran tribulación es el pueblo de Israel. Los gentiles, los que somos nacidos de Dios, no pasaremos por la gran tribulación. Cuando estén en la tribulación y la gran tribulación aquí en la tierra, nosotros estaremos arriba en el reino de los cielos con nuestro Dios. Pero cuando quede aquí el pueblo de Israel, él dice, por eso la Biblia dice que a muchos engañará. Es a ese pueblo de Israel que se queda aquí. Entonces, ¿a quién van a atacar en ese momento todas las naciones? Van a irse contra Israel, el pueblo de Israel. Y de hecho que nosotros ignoramos, pero en este momento ahí está en guerra todavía Israel. Y la Biblia nos muestra que cuando veamos la higuera, y para nosotros la higuera es Israel, nosotros tenemos que ver lo que está sucediendo allá, porque eso nos da un indicio también de lo que el momento en que el Señor viene por su iglesia. Entonces, está sucediendo todo lo que está pasando con todo lo que están presentando el anticristo. Está en guerra Israel, está todavía en guerra Ucrania y está en guerra con Rusia, y porque Rusia quiere llegar a Israel a atacarlo también. En un momento a otro llega el Señor, levanta su iglesia, 3 años y medio de paz y 3 años y medio donde el anticristo va a irse contra ese pueblo que se quedó, que es el pueblo de Israel.
y los va a atacar. Entonces, después de esos 3 años y medio, el anticristo va a irse contra el pueblo de Israel, los va a acabar. Pero estando en ese que está sitiado, dice la palabra de Dios que Israel estará sitiado, rodeado por sus enemigos, aparecerá el verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No toquen a mi pueblo. Ese que viene aquí con un cinto en su muslo derecho que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, aparecerá en las nubes del cielo con un pueblo grande. ¿Y sabe cuál es ese pueblo grande? Usted y yo, que permanecemos fieles al Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que va a suceder. Van a sitiar a Israel, lo van a atacar, pero viene Jesús con su iglesia y a liberar a su pueblo. Eso es lo que va a pasar. Luego viene la guerra de Armagedón, luego viene el milenio, luego viene el juicio final. Entonces, ¿ganamos o no siendo hijos de Dios? Unos minutos de reflexión con Andradis Peña. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.